El azúcar de 5 carbonos del ADN se llama desoxirribosa, mientras que el ARN, el azúcar, es la ribosa. Estas dos moléculas son semejantes en estructura. Solo una de las diferencias, el segundo de carbono de la ribosa, tiene un grupo hidroxilo, mientras que el carbono equivale a la desoxirribosa, tiene un hidrógeno en su lugar. Los átomos de carbono de la molécula del azúcar se enumeran en 1', 2', 3', 4', 5' en un nucleótido. El azúcar ocupa la posición central, la base se une con el carbono primero' y el grupo o grupo de fosfato se une al carbono del 5'. Las cadenas de polinucleótidos, una consecuencia de la estructura de nucleótidos, es una de las cadenas de polinucleótidos, una consecuencia de la estructura de nucleótidos, es una de las cadenas de polinucleótidos, tiene direccionalidad, es decir, tiene dos extremos que son distintos entre sí. Conforme se agregan nuestros nucleótidos a una cadena de ADN o ARN, esta carece en su extremo 3', cuando se une a fosfato de 5' del nucleótido entrante al grupo hidroxilo en un extremo de 3' de la cadena. Esto produce una cadena en la que el azúcar se une a sus vecinos por una serie de enlaces llamados fosfodiestero. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN, usando una cadena de ADN como molde. La transcripción tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En eucariontes, las moléculas de ARN deben ser procesadas después de la transcripción. Se empalman y se les añade una capa de 5' y una cola de polía en sus extremos. La transcripción de cada gen en tu genoma se controla por separado. En este proceso intervienen varios tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN transferencia y el ARN ribosomal. Cuando hablamos de la transcripción del gen, es el que codifica la transducción del ADN mediante el núcleo, que es donde se inicia la síntesis de proteína. Es ahí donde ocurre la transcripción y la transducción. Los cromosomas son estructuras con apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células de animales y plantas. Cada cromosoma está compuesto de proteínas combinadas con una sola molécula de ácido desoxirribonucleico. Un cromosoma está formado por una hebra muy larga de ADN que contiene muchos genes, cientos de miles. Los genes de cada cromosoma se organizan en una secuencia particular y cada gen tiene una localización particular en el cromosoma, denominada locus. Además del ADN, los cromosomas contienen otros componentes químicos que influyen en la función de los genes. Con esto damos por terminado nuestra lección de la red conceptual del TP número 3. Muchas gracias por su atención.